Hola querida hermana, qué gusto estar contigo nuevamente para que platiquemos de cómo educar a nuestros hijos a la luz de la Escritura. Mi nombre es Magdalena Silva y estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Espero que estés lista con tu cafecito o tu té o tu refresco, lo que prefieras disfrutar mientras conversamos el día de hoy. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hoy hablaremos de la importancia de establecer límites saludables con nuestros hijos. Pareciera que hoy en día vivimos en una sociedad que ha llegado a la conclusión de que los límites son algo completamente obsoletos, algo del pasado, o inclusive algo que algunos han llegado a pensar afecta negativamente a los hijos. Si esto es lo que una gran parte de la sociedad actual piensa, ¿por qué es que tú y yo, que somos redimidas por el poder del Evangelio, debemos preocuparnos de esto, o más bien ocuparnos de esto? Primero que nada, los cristianos creemos esto porque la Biblia nos enseña que los seres humanos, como criaturas que somos, tenemos límites. El único ser que no tiene límite, que no está sujeto a las leyes del universo, es Dios. Él es ilimitado, es autosuficiente, autoexistente, y como tal, Él es el único que tiene el poder de hacer y deshacer a su voluntad. En contraste, las Escrituras nos recuerdan que los seres humanos somos finitos, llamados a alinearnos a la voluntad de Dios y a sus designios. Y Dios nos pide que hagamos esto porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque no nos guste, a veces lo mejor para nosotros es la corrección del Señor. Esa es la segunda razón por la que es importante establecer límites. Desde la perspectiva bíblica, la disciplina es una demostración del amor supremo de un padre o de una madre por su hijo o hija. Dios nos ama infinitamente. Por lo tanto, a veces tenemos que sufrir su disciplina. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 6 al 11, nos explican esto claramente. Te lo voy a leer. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. La porción que leímos empieza citando a Proverbios y dice que el Señor disciplina al que ama. Más adelante, el texto asienta que la falta de disciplina de parte de Dios es consecuencia de ser hijos ilegítimos o no verdaderos. Pero a nosotros, sus hijos, a quien ama, nos disciplina para que participemos en su santidad y para ser ejercitados por medio de ella. El Dios amoroso que estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito por nosotros, nos corrige para nuestro beneficio. Y más de eso, nos invita a vivir conforme a su verdad. Este mismo principio se aplica a nuestro rol como padres, o en este caso, como madres. De hecho, el mismo pasaje de Hebreos que usamos hace unos momentos compara a Dios con un padre terrenal. Este, sin duda, ejerce su autoridad sobre sus hijos cada vez que es necesario. Disciplinar a nuestros hijos requiere establecer límites, requiere articular de cosas que son permitidas y cosas que no son permitidas.
Requiere de hacerles entender que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, o por lo menos que no se pueden hacer ahora. A eso es a lo que nos referimos como límites saludables. No se trata de decir a nuestros hijos que no por el hecho o el simple hecho de mostrar quién manda. Se trata de asentar expectativas claras de lo que es y no es aceptable. Otra cosa que también es esencial es explicarles la razón de la norma. Un ejemplo de eso sería: Dani, no corras dentro de la casa porque el piso es resbaloso o está resbaloso. Te puedes caer y golpear severamente. Cuando hacemos esto, dejamos claro que el límite tiene un propósito y su fin es el bienestar de nuestros hijos. De hecho, el texto bíblico que leímos declara que la disciplina del Señor tiene el propósito específico de permitirnos participar de su santidad y por lo tanto es beneficioso para nosotros. Cuando les aclaramos a nuestros hijos la razón por la que imponemos un límite, le mostramos o más bien expresamos cuánto les amamos. Es como decirles: te amo tanto que no quiero que te pase algo malo. Por eso te pido que sigas esta norma. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Nos ama tanto que nos disciplina. Claro, cuando lo necesitamos. Y lo hace con el fin de que tengamos comunión con Él. En contraste, cada vez que no establecemos límites saludables y dejamos que nuestros hijos hagan lo que su pequeño corazón les dicte, les enseñamos un concepto equivocado del amor. Por ejemplo, darles la libertad de brincar de un sillón a otro irresponsablemente porque creemos que la casa es tanto de ellos como de nosotros, o porque pensamos que hay que dejarlos ser, o considerar inconsecuente un tono de voz o actitud irrespetuosa para no hacerlos sentir mal, les comunica que nuestra indiferencia ante tales comportamientos es amor. En otras palabras, la libertad que les damos o permitimos define cuánto les amamos. Esto presenta un grave problema, querida hermana. No solamente hay evidencia de que estas prácticas son dañinas y fallan en preparar a nuestros hijos para los futuros adultos y miembros de la sociedad que serán, la cual, por cierto, establece límites, sino que además corremos el riesgo de presentarles una imagen equivocada de Dios. Dios nos pone límites y lo hace por amor. Así que cuando los padres fallamos en establecer límites saludables, ocurren dos cosas no intencionadas. La primera es que les comunicamos una idea distorsionada de nuestro amor por ellos. Y la segunda, y quizá más grave, es que afectamos el concepto del amor de Dios que ellos desarrollarán. Esto se manifestará en el momento que experimenten límites de parte de Dios. Cuando eso ocurra, condenarán la respuesta de Dios o cuestionarán su amor. En otras palabras, cuando Dios elija contestarles una oración con un no, probablemente nuestros hijos reaccionarán viéndolo como un padre injusto, iracundo, inflexible y desinteresado en ellos. Todo porque su idea distorsionada de lo que es el amor les ha enseñado erróneamente que el amor de un padre, como lo es Dios, está obligado a otorgarles todo o permitirles hacer todo cuanto deseen. ¿Notas la trascendencia de esto? Algo que en su momento puede parecer enfadoso, difícil e inclusive desgastante, como lo es disciplinar a nuestros hijos, puede tener consecuencias devastadoras en el futuro o en el presente. En cambio, hacer la tarea ardua de disciplinar, corregir y fijar límites producirá frutos apacibles de justicia, como nos recuerda el escritor de Hebreos. No es de sorprendernos entonces que las investigaciones científicas apoyan al 100% lo que la Biblia nos enseña, que imponer expectativas claras a nuestros hijos les ayuda a desarrollarse emocional, social y moralmente fuertes.
Estas destrezas, consecuentemente, les brindarán seguridad y la oportunidad de tomar buenas decisiones. Ahora, si a lo que las investigaciones arrojan le añadimos la verdad del Evangelio, nuestros hijos crecerán arraigados en la sabiduría de lo alto y tomando decisiones que busquen glorificar el nombre del Dios 3 veces santo. La autora y conferencista Jen Wilkin, en su libro Nadie como Él, habla, entre otras cosas, de la inmutabilidad de Dios. Wow, esa palabra suena algo rimbombante, ¿verdad? Pero esa palabra significa simplemente que Dios no cambia. Él no cambia de opinión ni cambia de parecer. Y eso es algo excelsamente bueno. Es bueno porque nos permite descansar en el hecho de que lo que nos dejó escrito sigue siendo vigente y relevante hasta el día de hoy. Eso significa también que lo que Él dice en su palabra fue, es y siempre será bueno. Dios estableció en su palabra que los límites son provechosos y necesarios. Si son favorables para nosotros, también son favorables para nuestros hijos. Toda madre amorosa como tú y como yo anhela ver a sus hijos disfrutando de una vida bienaventurada. Querida hermana en Cristo y amiga, esta travesía empieza con la simpleza de reconocer que nuestros hijos necesitan límites, porque estos les recordarán siempre de su necesidad del Dios ilimitado. Me despido por ahora, pero te invito a que continúes conversando de este tema con otras hermanas en Cristo en tu congregación o con el pastor de tu iglesia local. La crianza de los hijos es una tarea maravillosa y a la vez intimidante. Por eso Dios instituyó su iglesia, para que en colectividad busquemos edificarnos unas a otras y así aprendamos unas de otras. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.